Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Los moribundos que hablan sobre su testamento pueden estar seguros de ser escuchados como si fueran oráculos. Yenda Labrur. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Sean bienvenidos a este podcast en Consulta Jurídica, un espacio dirigido para conocer información práctica legal que es necesario que implementes en tu vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar sobre el testamento y el fideicomiso, un documento que debes realizar independientemente de si gozas de una buena salud, de tu edad, de la profesión que ejerzas o del oficio que practiques. Y es por ello que el día de hoy tengo un invitado muy especial conmigo. Se trata del doctor Jaime Darío Oseguera Méndez, actual notario público número 182 en la ciudad de Morelia, Michoacán, licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Sociales y también catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, es un placer compartir hoy el micrófono con usted. ¿Cómo está? Bueno, para mí es mucho más placentero, gracias, saludo al sistema michoacano y me da mucho gusto saber que mis alumnos y que gente como tú tan preparada están difundiendo la cultura jurídica de nuestro estado. Estoy a tus órdenes y gracias por la invitación. No, nada que agradecer, al contrario. Y bueno, el testamento es un tema que se aborda, pero todavía existe como cierta desconocimiento sobre la importancia que tiene elaborar este documento a tiempo. Sí, mira, el testamento en el Código Civil de Michoacán tiene muchas similitudes con todos los estados de la República. Se establece primero como un acto personal. Yo diría que a partir de esta idea, lo que la gente tiene que saber es que es un acto de responsabilidad personal. No se trata de un asunto de muerte, se trata de un asunto de orden, de organizar tus cosas, de tener capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer con tu patrimonio, con tus bienes muebles, inmuebles, con los recursos que haya en algún fondo de dinero, con las joyas, las alhajas, incluso con el mobiliario de una casa, en fin. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con lo que construí a lo largo del tiempo? Es una decisión personal de responsabilidad. Entonces es un acto personalísimo y en ese sentido, lo dijiste muy bien a la entrada, no es necesario tener un temor de morir, que bueno, todos nos vamos a morir en algún momento. Es lo único que tenemos seguro. Eso y los impuestos, que son básicamente las dos cosas, eso decía Franklin. A final de cuentas el punto es, hacer un testamento es un acto de responsabilidad contigo mismo y con los demás, porque decides en este momento qué es lo que quieres hacer cuando faltes. Tiene varias ventajas. Primero, que lo puedes cambiar. Claro. Es un acto revocable. Segundo, que puedes decidir libremente a quiénes distribuirle o no los bienes. En general, la gente lo que hace es distribuirle a sus hijos, a su esposa, a sus padres, en el caso de quienes no son casados, pero eso es solamente una decisión de quien la otorga. El testamento es un ejercicio libre de tu voluntad. Puedes hacerlo con respecto de tus familiares o de otras personas o instituciones. Entonces, primer punto, el testamento es un acto personal. Segundo, es un acto revocable. Lo que se otorga el día de hoy se puede revocar el día de mañana. Es decir, puedes cambiar la posición, la percepción, la idea que tú tienes. Estaríamos hablando básicamente del testamento público abierto, que es el que se otorga ante un notario, mediante el cual tú acudes a una notaría y los requisitos son que la persona sea mayor de edad, que esté libre de alguna incapacidad legal para atestar, que pueda exhibirle al notario su facilidad para verbalizar las cosas. También pueden otorgar testamentos quienes no pueden hablar o quienes no pueden ver. Tendrían que ser asistidos, y este es el punto, por testigos. Entonces es un acto personalísimo, revocable, mediante el cual cualquier persona que se encuentre capacitada para decidir lo que quiere hacer con su patrimonio, lo puede otorgar. El testamento público se otorga ante notario y no hace falta mucho más que
asistir, solicitar ante cualquier notario. Los notarios de Michoacán estamos preparados para recibir esta voluntad de las personas y acudir con 3 testigos. Claro, uno de los temas o las dudas que surgen a partir de, pues, del conocimiento del testamento es si se tiene que tener un número de bienes determinado para que se pueda testar. Es decir, hace algunos días platicaba con una persona y me decía que fue a una notaría y que malamente le mencionaban que se necesitaba tener más de un bien inmueble para que pudiera realizar un testamento. En el testamento puedes pues poner, además de bienes inmuebles, otro tipo de cosas. Sí, por supuesto. A ver, no es correcto el comentario de que debe haber incluso bienes inmuebles. El testamento es el ejercicio de la voluntad actual respecto de lo que va a pasar cuando faltes, primero. Puede haber bienes muebles solamente, vehículos, o puede haber cuentas de banco, puede haber joyas. De hecho, hay una pequeña relatoría ya en los juicios sucesorios respecto de qué tipo de inventario puede haber. Entonces se puede otorgar de 2 formas. El testamento universal es mi manifestación para que en el futuro, cuando yo falte, mis hijos 1, 2 y mi esposa reciban en partes iguales todos los bienes que tenga al momento de mi fallecimiento, no los actuales, los que tenga al momento de mi fallecimiento, de manera que puedes hablar de que si hoy tienes un inmueble o una cuenta o un vehículo y cuando uno falte dentro de algunos años tienes el doble, pues en este momento no los estás describiendo, es una manifestación universal respecto de lo que quiero hacer con mis bienes cuando falte. Ese es el universal. Pero también puedes otorgar un testamento por legados, lo que significa que puedes distinguir entre los bienes con los que cuentas para poder asignarlos o para poder ejercer un legado con respecto de alguno de los herederos. Por ejemplo, con respecto de mi casa, yo quiero que el legatario sea mi hijo 1. Con respecto de mi terreno, pues yo quiero que mi legatario sea mi hijo 2. Con respecto de mi acción de tal o cual club, pues yo quiero que sea mi esposa. Es decir, sí se puede distinguir en el ejercicio de otorgar legados a quienes puede ir orientada esta manifestación de voluntad. Primero, es un acto personal, revocable, mediante el cual tú ejerces tu voluntad. El testamento universal, hay una manifestación general respecto de los herederos y puede ser por porcentajes. Yo quiero que el 50% sea para mi esposa y el 25% para mis 2 hijos, 1 y 2. Después viene el testamento por legados, donde manifiestas mi carro y mi terreno para mi hijo 1, mi casa y para mi hijo 2, o para mi mamá o para mi hermano, o etcétera. Entonces esto ya le da una combinación muy interesante, pero tienes que estar asistido por 3 testigos que no sean empleados amanuenses del notario. Así lo dice el Código Civil del Estado. Claro, y otro tema que mencionábamos al principio es justo esta parte de la conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué es una necesidad o qué te vas a ahorrar? ¿Cuál es la diferencia de las personas que mueren con un testamento y quienes mueren con, o sea, sin testamento y que tienen que, pues ahora sí que hacer estos juicios intestamentarios? ¿El proceso es más largo o cuál es este proceso que se debe seguir? La gran virtud de otorgar un testamento es que tú decides lo que va a pasar con tu patrimonio. Si no decides lo que va a pasar porque no otorgaste un testamento, entonces la ley establece las reglas para repartir los bienes que tienen las personas. En un primer momento, si no hay testamento, pues se hace un juicio sucesorio intestamentario, no hay testamento, y en un primer momento se reparte a la esposa y a los hijos en caso de que existan. Pues que no hay esposa ni hijos, ok, hay un segundo momento para el reparto a los padres. Pues que no hay esposa, ni hijos, ni padres, a los hermanos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tú decidas a quién le quieres otorgar. Hay gente que dice, bueno, pues yo nomás tengo un hijo y a mi esposa y el día que falte ellos van a ser los herederos. Pues sí, pero finalmente es una manifestación personal. Hay gente que tiene que heredarle a quienes no son su primer círculo, no sé, a un hermano, quiere heredarle a una tía o a un sobrino o a no sé quién, y entonces si no lo manifiesta expresamente en un testamento, no lo podrá hacer.
O incluso con quien no tienen un vínculo sanguíneo, ¿no? Por supuesto, a la persona con la que viven, a la persona a la que le deben, a la persona con la que comparten sus momentos, a una concubina, un concubino. Es decir, lo interesante es que tú manifiestes y tú expreses exactamente el sentido de tu voluntad. ¿Es más barato no otorgar testamento? Yo te diría que sí, otorgar testamento es más barato, sí, en muchos sentidos, porque aunque no te evitas un juicio, de todos modos, cuando hay testamento se hace un juicio sucesorio testamentario. Lo importante es que no pones a pelear a tus herederos, que tú ya les dijiste exactamente en qué términos, cómo, cuánto, cuándo es tu voluntad, y ahí pues se pueden inconformar, puede haber disputas, pero tú ya decidiste en vida qué es lo que quieres hacer con tus bienes cuando te falte esa vida. Y que aparte ahorras un proceso bien difícil emocionalmente, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando muere alguien intestado que hereda problemas? Que hay esa parte de las familias en las que tal vez hay gente que quiere tomar ventaja y que se vuelve todo menos la voluntad de la persona que falleció. En este caso también los menores de edad pueden ser, o sea, pues personas que hereden. Sí, claro, son susceptibles de ser considerados herederos, por supuesto. De hecho, la mayoría de las personas que otorgan testamento más bien están preocupadas por sus hijos menores que por su llegada al final de la vida, del ciclo vital, como insisto y lo dije y lo repito, vamos a llegar todos. Entonces sí, por supuesto, los menores son susceptibles de ser herederos, incluso las personas mayores. ¿Qué pasa? Este es un caso interesante. ¿Qué pasa si yo tengo determinados bienes, los manifiesto en mi testamento, pero los vendo antes de morir? Bueno, pues el día que se ejerce el testamento, si ya no está la casa o el terreno o el carro, pues ya no se reparten, porque ejerciste tu voluntad antes de morir, ¿verdad? ¿Qué pasa si muere alguno de los herederos antes de que muera el testador? Bueno, se puede establecer una cláusula para nombrar herederos sustitutos. Yo declaro herederos universales a mi hijo 1 y 2. En caso de que falte mi hijo 1 y mi hijo 2, es mi intención declarar herederos a sus hijos 3 y 4. Esto es muy importante. No puedes establecer en el testamento una obligación de hacer para el que va a recibir. Yo no puedo decir, quiero que mi hijo 1 sea el heredero, pero solo si se casa, o solo si no se casa, o solo si estudia derecho. O sea, no puede ser condicionado. No es condicionado, es simple y sencillamente establecer una ruta para que la persona que es heredera pueda recibir un beneficio. Y ya siendo dueño de ese beneficio, pues esa persona sabrá cómo actuar, cómo conducirse. Las cláusulas que van en un sentido diferente se entienden como no puestas, pueden ser sujetas de juicio y en general son nulas. Entonces, hay muchas variantes. Es un acto, lo voy a decir por cuarta vez, personalísimo, muy importante. Puede ser revocable, es un acto de responsabilidad. Puedo vender mis bienes antes de que muera, sí. Oiga, pero ya lo puse en el testamento, no importa, mientras exista la voluntad de la persona para poder disponer de sus bienes, lo puede hacer. Oiga, pero ya otorgué mi testamento y ahí dije que había 3 casas y las puedo vender. Usted puede venderlas antes de morir, siempre que no haya un impedimento, siempre que no haya un problema, por supuesto que las puede vender antes de morir, ¿no? En el caso de los menores de edad, cuando por ejemplo fallece, no sé, el papá y ellos son todavía menores de edad, ¿necesitan algún tutor para poder heredar lo que haya estipulado su papá previamente? En términos generales, sí, la ley establece un tutor y un curador para que puedan conducir la administración de los bienes. En todos los testamentos se establece un albacea. El albacea es el responsable de hacer que se logre la voluntad del testador. Pero cuando hay menores, en un juicio se establece cuáles son las responsabilidades del albacea, que no podrá actuar
por arbitrio propio, porque la ley tiene la obligación de cuidar a esos menores o a esos incapaces o a las personas que estén declaradas interdictas. Entonces, se otorga un testamento, hay menores, muere la persona que lo otorgó y se establece un juicio, y en ese juicio el juez, además de respetar el derecho que tiene el albacea, tendrá que decretar cuáles son las medidas cautelares para proteger los derechos de los menores, incluyendo sus alimentos, obviamente la patria potestad, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que se trate de un abuelo que hereda a sus nietos, que son menores, muere el abuelo. Bueno, ahí los padres son los responsables de la conducción de la patria potestad, de la tutela que tienen los menores. Es diferente al caso que me planteabas, donde mueren los padres y quedan los hijos menores. Ahí en el juicio el juez tendrá que establecer las medidas para proteger los derechos de los menores. Y otra parte también es que, por ejemplo, a veces heredamos ciertos bienes, pero también hay casos en los que esos bienes vienen hipotecados. ¿Se puede? Sí, claro. La forma como verbalizamos, y por decisión del Código Civil, la cláusula de herencia, la cláusula del testador, es que se transfieren derechos y obligaciones. Sí. Vamos a suponer que alguien otorga su testamento respecto de un inmueble que está sujeto a un gravamen. Se le transfiere al heredero, y el heredero quedará responsabilizado de darle seguimiento al gravamen, de pagarlo. ¿Se puede renunciar a esta parte? Sí, tendría que hacerlo ante un juez para decir, oye, pues lo que me transfieren es una carga y yo no podría cumplir con ella, y entonces se tendría que hacer otro procedimiento. Pero en términos generales se heredan derechos, obligaciones, bienes, muebles, inmuebles, acciones, valores presentes y futuros. Quiero heredar todo a mis hijos 1 y 2. Lo que tengo hoy es una casa, pero cuando falte en 10 años, tal vez sean 10 o 2. Bueno, vamos a suponer, vamos a que pensar que sea bien. alguien muy generoso y que además próspero, etcétera, que ojalá sea así. Sí. Y entonces sí, evidentemente, lo que yo tenga al momento de mi fallecimiento. Son 10 casas para mi hijo 1 y 2, por partes iguales. Así. Justo lo que mencionaba, que pues persigue a la cosa, ¿no? O sea, el gravamen no, pues ahora sí que no se extingue con la muerte, simplemente la persona que hereda tendrá que asumir también esas obligaciones que dejó el decuyos. Mira, pudiera ser, esto depende del contrato, pudiera ser que un gravamen se extinga con la muerte, pudiera ser. Dependiendo. Sucede, por ejemplo, con los gravámenes de las instituciones públicas de interés de vivienda de interés social, Infonavit. Okay. Hay un gravamen de Infonavit y tú pagas un seguro, el trabajador, el acreditado, paga un seguro mediante el cual, si falta el acreditado, Infonavit libera en favor de ese acreditado la vivienda, ¿no? Sí hay seguros de vida en muchas instituciones, en muchas otras no. Obviamente cuando se trata con un particular, pues difícilmente se tiene un seguro de ese tipo, pero Infonavit, Fobiste, IMSS, pensiones, básicamente los bancos, cuando te prestan, te incluyen un seguro de vida que implica pues que ellos no se quedan con la deuda, sino que contratan, claro. Es más que generosidad, es un asunto financiero, ¿no? Sí, por supuesto. Y también justo se habla de que el testamento es una parte de prevención, ¿no? De ahorrarle ciertos problemas a tu familia, de buscar que ellos estén bien, pero también sucede ciertos casos que la persona que muere resulta que no tenía una familia, sino 2. En este caso, si solo heredó como a la primera familia, a su primer matrimonio, pero también tenía hijos con otra persona y pues los hijos también son menores de edad, todavía perciben alimentos, educación, todo ese tipo de cosas, ¿ellos pueden presentar algún documento o alegar para tener derecho sobre el testamento? No, sobre el testamento, la decisión y la voluntad la establece el testador. Y efectivamente, si tuviera más de una familia o más de un hijo o más compromisos de la naturaleza que fuere, primero se está a lo que diga el testamento. Vamos a suponer una persona que tuvo una primer familia, otorgó un testamento, no lo cambió y esa familia tiene hijos mayores que ya viven bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero después tuvo otra familia a la que no heredó, no los mencionó en el testamento, no cambió.
Las acciones que se pueden ejercer por parte de los menores respecto de la herencia no tienen que ver con el testamento, más bien es un asunto en el cual ellos tendrían que demandar a la sucesión y hacerse presentes y decir, oye, aunque se otorgó un testamento, aquí existe una necesidad, existe un compromiso, una obligación que tendrá que cumplirse a través del testamento. Y ya un juez determinará, porque los casos pueden ser muy diversos, si efectivamente tendrían que, dentro de la disposición testamentaria, pues corresponder con quienes no resultaron beneficiados. Pero en términos generales, el criterio es que la voluntad del que otorga es lo que prevalece, aunque muchas veces no sea justo, sí, y es muy triste porque hay muchas familias que padecen esta situación y que justo incluso son la familia con la que convivían más, pero a la hora del testamento resulta que no recibieron nada, pero ya se vuelve un tema contencioso, ¿no? Un tema más bien de, pues, de la posición del juez, de, pues, velar por la familia y por el bienestar de los menores de edad en caso de que existan. Para nuestros hermanos paisanos, que también muchos de ellos son jefes de familia, pero trabajan en Estados Unidos, que pues es el primer pues generador de empleos muchas veces para México. Cuando ellos quieren hacer un testamento, ¿lo pueden hacer incluso si no es de manera presencial o no? Mira, hay una forma de otorgar el testamento es a través de un poder. Tendría que ser un poder específicamente establecido para ello y con las cláusulas que se quieren insertar en el testamento. Es muy poco común esta figura. Se pueden establecer, hay otras figuras, el testamento hológrafo es el testamento que otorga una persona de su propia mano en presencia de los testigos y que se cierra y se deposita o se envía a la autoridad, ¿no? También es poco común, estos eran pues, los testamentos que se otorgaban cuando no teníamos comunicación entre regiones, que te tenías que mover, no sé, de la costa de Michoacán y que tenías que durar 6, 8, 10 horas a caballo, qué sé yo. Por fax. Entonces hoy es lo más común que puedan otorgarlo ante la autoridad notarial. Entonces hay luego jornadas de las propias autoridades consulares. Nosotros como gremio a nivel nacional, quienes estamos afiliados al Colegio Nacional de Notariado Mexicano y además a través del Colegio Estatal que hoy dirige de una manera muy acertada la notaria Isania Solórzano, tenemos una jornada anual por disposición de los gobiernos estatal y federal, que es una jornada donde los notarios no cobramos honorarios, se cobran los gastos, no es absolutamente sin pago porque hay un pago que se tiene que hacer ante el gobierno, ante el registro que se realiza en el Archivo General de Notarías donde queda depositado el testamento. El testamento queda depositado y se podrá eventualmente consultar por los herederos o por quien tenga el interés jurídico declarado en el Archivo General de Notarías o en la notaría donde se otorgó o directamente en el testimonio que se le entrega a la persona. Entonces, pero siempre y cuando tenga interés, lo que usted menciona, que no lo si puede no puede ir el consultar cualquier vecino persona. nada más, salvo que sea heredero, obviamente. A menos que no puede ir cualquier persona, tendrá que ir a consultarlo. De hecho, hay un documento que se emite justo para iniciar los juicios sucesorios, que se llama una constancia de disposición o no disposición testamentaria, donde tú vas al archivo y le dices, oiga, el señor fulanito de tal, queremos saber si otorgó su testamento, y ahí hay un archivo, y dicen, no, de acuerdo con los registros del gobierno del estado, el señor fulanito de tal no otorgó disposición testamentaria, ¿ok? Entonces ya inicias un juicio intestamentario, o al revés, sí, en la notaría 182, el 6 de mayo del 224, ante el notario Jaime Darío Ceguera, titular en ese momento de la notaría, se otorgó por parte del señor fulanito de tal un testamento, y es el número tal. Entonces, con eso se inscriben, se registran. Los paisanos pueden hacerlo a través de estas jornadas. Del consulado. Eventualmente hay, y en el mes de septiembre, el Colegio Estatal y el Nacional del Notariado establece las famosas jornadas del testamento, del mes del testamento, que casi siempre son no solo septiembre, sino septiembre y octubre, y algunos nos extendemos hasta noviembre y diciembre, con un costo diferente del que se establece normalmente.
Hablando de costos, ¿el costo lo determina el colegio del notariado o es la elección de cada notario en particular? ¿Te refieres al el costo del Testamento. testamento en el mes del notariado, en el mes del testamento? Lo establece un convenio entre el gobierno del estado y el colegio de notarios, que este año, si no recuerdo mal, creo que fueron 2,800 pesos, una cosa así. Solo en septiembre. Septiembre, octubre y se prolongó a noviembre. Ok. Regularmente el costo tiene que ver con el tipo de testamento. Si tú redactas un testamento universal, por ahí andan costando 3,500, 4,500, dependiendo pues, del propio notario, de la zona en la que se encuentre. Pero si hay un testamento donde se otorgan legados, 20 legados, la descripción de 20 casas, obviamente ahí hay una mayor responsabilidad en la redacción, en el trabajo que se está haciendo, y eso suele tener un costo adicional. Pero en términos generales por ahí andan entre 3,500 y 4,500 pesos, dependiendo de las regiones. Hay notarios que están, no sé, en una región apartada y tienen que venir a presentar acá el registro y obviamente ellos cobran un poco más. Pero ahí anda más o menos en eso. Y en el mes del testamento, repito, el año anterior creo que fueron 2,800 pesos. Ah, perfecto. Y justo también existe como esa interrogante de si el costo únicamente puede ser determinado por el notario o si pues también lo puede determinar el colegio, pero las personas que acuden directamente a la notaría, ¿qué proceso siguen? Es decir, presentan sus escrituras de los bienes que desean heredar o se acercan y tienen una cita personal con el notario y le mencionan exactamente qué quieren. ¿Cuál es el proceso a seguir? Sí, las dos cosas. Primero, es importante y hay una gran disposición del notariado en Michoacán para atender las inquietudes y recibir a los usuarios de los servicios notariales. Mi sugerencia es que vayan y se entrevisten con el notario, con la notaria. ¿Por qué? Porque cada variante y cada familia y cada persona puede tener una estrategia diferente. Sí, claro. ¿No? Los recibe el notario y entonces les explica que tienen que llevar a 3 testigos que hacen la función de establecer y de acreditar que la persona que está otorgando su testamento no está amenazada, violentada, engañada, que no hay un vicio de la voluntad, ¿verdad? Entonces tendrían que llevar 3 testigos. Sí, en términos generales, es conveniente tener la escritura o la copia de la escritura que no se queda en el archivo o en el apéndice del testamento, sino que se relaciona, es decir, se refiere. Yo quiero heredar a mi hijo 1 los bienes siguientes: la casa marcada con el número 3 de la calle 4 de la colonia 5, que está en la escritura fulanita de tal, ¿no? No es obligatorio establecer esta relación. Mientras mejor descrito esté el bien que vas a heredar, pues mejor. Si dices está en la escritura número tal, registrada con el folio tal, ante el notario, tal fecha, etcétera, pues es más conveniente a decir la casa que tengo en Pátzcuaro. Bueno, pues puede valer, porque finalmente ya tienes que establecer que la señora quien otorgó el testamento tiene una casa en Pátzcuaro. Lo más descriptivo que sea es conveniente. Entonces sí tienen que asistir con el notario para que les explique las diferencias. Sí tendrán que llevar 3 testigos con su credencial para votar, la credencial para votar de la persona que otorga el testamento, no la credencial para votar, la identificación. Ya sabemos que el pasaporte vigente, que la cartilla militar, que bueno, pues es más para la mitad de la población, sí, o los mayores de 18. Y básicamente eso es, tienes que dar algunos datos tuyos, es decir, el nombre de tus padres, lugar, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil. Hay que designar un albacea, y ese albacea será el encargado en el momento que llegue la falta de la persona que lo otorgó de detonar el proceso para que se cumpla con esa voluntad. Justo, y también otra figura que ha surgido o que más bien se ha empezado a nombrar y hay desconocimiento es el fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? Un fideicomiso es un mecanismo para establecer una estrategia de organización de tus bienes. El fideicomiso es un instrumento que no está solo en el Código Civil, sino en las leyes fiscales y bancarias. El fideicomiso es el mecanismo a través del cual tú vas con una institución financiera
y le pides que administre tus bienes en vida o una vez que faltes a tu muerte, etcétera, etcétera. Tú dices, ok, es que yo tengo 20 inmuebles y de esos quiero que en este momento tú me los administres. No van a ser ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi gerente, ni mi albacea. Tú, banco, los administres y quiero que le des a mis hijos educación, 20,000 pesos al mes para su colegiatura. Y quiero que si yo falto, entonces lo repartas de esta y de esta y de esta manera. Es decir, no sustituye al testamento, pero sí establece mecanismos de voluntad en vida a través de las instituciones financieras. El fideicomiso no lo puede manejar un particular. Okay. Lo manejan por decisión de la ley las instituciones financieras. Entonces tú vas al banco, quiero establecer un fideicomiso, el banco te cobra, esa es la diferencia obviamente, te cobra porque se vuelve tu administrador, se vuelve tu gerente y entonces tú le dices, banco, quiero que me administres estos bienes, claro que sí. Puede ser que dentro de esa administración haya un ingreso para el banco, ¿no? O sea, las 20 casas están rentadas, se paga al banco, el banco recibe y de ahí reparte. El testamento es cuando faltas. Bien, pues ahora sí que en este espacio aclaramos muchísimas dudas que existen sobre el fideicomiso y el testamento, no las suficientes porque nos falta tiempo para charlar con usted, pero ya más o menos vamos a dar un poquito más de información en siguientes podcasts. Yo agradezco infinitamente su presencia el día de hoy y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, les agradezco el favor de su atención. Los esperamos en la siguiente emisión de Consulta Jurídica.